Ok, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la UPB. Mi nombre es Renan Orellana. Soy ingeniero eléctrico de profesión. Dirijo la carrera de Ingeniería Electromecánica acá. Y soy docente de la materia de energías alternativas, que es un poco de lo que les vamos a hablar en esta oportunidad. Vamos a intentar hacer énfasis en alguna de ellas, las que más se están utilizando, pero básicamente vamos a hablar de todas las formas de energía que actualmente estamos utilizando. ¿Se han puesto a pensar qué haríamos? ¿Qué hacen? Les he visto que están jugando bastante con sus celulares y han cargado. Si no tuvieran dónde cargar ese celular, ¿qué harían? ¿Y a qué nos dedicamos? Si no tuvieran más opción, no hay dónde cargar la batería, ¿qué hacemos? O sea, que en el caso de que en este ambiente no haya, o sea, en el caso que solo en este ambiente o en todo. Primero en este ambiente. Si fuera en este ambiente, en este lugar, tendría que esperar para, en el caso de igual. Pero si es que fueran, digamos, en todo el mundo, las personas verían formas para poder cargar si es que se buscaríamos alguna alternativa. ¿Sí? Y es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Han escuchado hablar, han visto las colas de gasolina, ¿verdad? Sí. La gasolina es una forma de energía. Nos permite movernos. Lo mismo que el diésel. ¿Sí? Entonces, siempre estamos en la búsqueda de formas de energía que nos permitan resolver nuestros problemas. ¿Sí? Movernos, iluminar en la noche, girar motores, por ejemplo, para un refrigerador, cocinar en muchos casos, necesitamos hervir agua, para el desayuno, necesitamos varias formas de energía. La energía es fundamental para desarrollarnos. Si no tuviéramos energía, la vida se nos complica. ¿Sí? Y estamos en una situación similar, de la misma forma que hacemos colas en este momento por la gasolina. Han debido escuchar hablar de que el gas se está acabando acá en Bolivia. Ya, les voy a mostrar cuánto dependemos de ese gas para tener esto que tenemos acá. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué son las energías renovables? Empezaremos por ahí. ¿Sí? Algún rato se las llamaba alternativas hace 40, 50 años porque era una opción que podía ser o no ser viable. Actualmente ya no se piensa de esa manera. Es parte de ese menú de fuentes de energía. Utilizamos todo lo que podemos. Como decía él, en algún momento se nos acaba, vamos a buscar otra alternativa en nuestra casa. Vamos a pedalear posiblemente una bicicleta y generar nuestra propia energía. En algún caso acabamos haciendo eso. Nos vamos a comprar un motor a gasolina y vamos a encender para generar electricidad. Vamos a resolver, porque hay cosas que no podemos dejar de hacer. Es fundamental para la vida. Imagínense, no habría el tren, no pasaría el tren. En las esquinas acabamos chocando, ¿no? Si no tuviéramos electricidad en determinado momento, el semáforo estaría apagado. Hay tantas cosas en los hospitales, etc. ¿Ok? Entonces, se denominan energías renovables a todas las fuentes energéticas naturales, ¿ok? Que vienen de fuentes inagotables, es decir, que no se van a acabar en un determinado momento, por lo menos en un plazo relativamente corto. ¿Sí? Lo que estamos viviendo con la gasolina, el diésel, el gas natural, es algo que se está acabando, se va a acabar en un determinado tiempo, pero necesitamos reponer aquello. ¿Ok? Entonces, básicamente utilizamos y estamos incorporando en nuestra forma de vida. Lamentablemente, dependemos de los combustibles fósiles. ¿Sí? Esto es lo que ocurre a nivel del mundo. El año 2024, una buena parte de la energía venía del carbón, de quemar carbón. Hay países como la China que dependen básicamente del carbón. Otros países dependen del petróleo, nosotros también, y otros dependen del gas natural. Todo esto, esta energía que utilizamos, el 87% proviene de estas fuentes que en algún momento pueden agotarse, y no solo agotarse, son bastante contaminantes. Eso está afectando. El calentamiento global se origina por los gases que emiten estas fuentes energéticas. Apenas una pequeña parte es energía renovable, otra pequeña parte es la hidroelectricidad. Es una forma de energía renovable basada en el agua, y otra parte la energía nuclear, muy pequeña. Fíjense, de toda esta torta, el 87% es energía contaminante
y que en algún momento puede llegar a agotarse. 9, casi 70% de la electricidad que consumimos en este momento en la noche proviene de la quema de gas natural. ¿Ya? No proviene de hidroelectricidad. La hidroelectricidad, el agua. ¿Alguno conoce Corani? ¿Sí? Hay una central eléctrica en Corani, ¿verdad? Se almacena el agua y luego esto va a una central eléctrica. Ese tipo de centrales que usan este tipo de turbinas, luego les voy a pasar, apenas representan el 20%. Y un 10% ya tenemos energías renovables o energías alternativas. Está cambiando, estamos buscando formas nuevas de energía, ¿no? Los ingenieros hacemos básicamente eso, ¿no? Buscamos cosas nuevas, formas más eficientes de generar electricidad. ¿Sí? Esto es lo que ocurre en Bolivia. Todas estas son las centrales eléctricas que hay en Bolivia para tener la energía eléctrica que tenemos. Una parte proviene de una fuente energética que es la biomasa. ¿Han escuchado hablar de la biomasa? La leña. Es una forma de biomasa. Hay varias formas. El estiércol de las vaquitas, por ejemplo, es una forma de biomasa. Produce biogás que podemos quemar. En algunos países se utiliza bastante. Nosotros no utilizamos esa forma. Utilizamos en el oriente quemando lo que resta de la industria del azúcar. ¿Sí? ¿Han visto exprimir la caña de azúcar? Sacamos el jugo, pero queda una chala. Esa chala se quema y se produce electricidad. En Santa Cruz ocurre esto. Buena parte de la energía que estamos consumiendo en este instante viene de la quema del bagazo de caña. Otra parte viene de la energía eólica. ¿Sí? Especialmente tenemos una central acá en Cochabamba y 3 en Santa Cruz. Y finalmente de la energía solar. Ese 10% viene de estas 3 fuentes energéticas en Bolivia. ¿Okay? Ya estamos utilizando desde hace algunos años. Y bueno, la otra parte, estas son las termoeléctricas que queman gas y estas son las hidroeléctricas que aprovechan el agua. ¿Okay? Y estas están ubicadas, esto es nuestro país, ¿dónde están las centrales que funcionan con biomasa? Básicamente en Santa Cruz, una partecita en La Paz. Centrales solares tenemos en Oruro, en Uyuni, en Tarija, en Yunchara. Tenemos centrales eólicas en Cochabamba y Santa Cruz. Eso que hemos visto está distribuido y se conecta. Este es el sistema eléctrico boliviano. Por si acaso, no todos tienen acceso a la energía en este país. Fíjense, hay departamentos como Pando que no se conectan al sistema eléctrico boliviano. Grandes zonas del Beni no se conectan, Santa Cruz de la misma manera. Entonces hay gente que además, sí, no es que no usa energías de ningún tipo, sino definitivamente tiene que encontrar sus soluciones a través de velas, pilas, mecheros, etc., ¿no? Más o menos, de acuerdo al último censo, en Bolivia hay casi 300,000 hogares que no tienen acceso a la energía. No tienen estas mismas ventajas que tenemos nosotros. ¿Okay? Esta es una fotito que he sacado de lo que ocurre en la generación eléctrica. Más o menos en la noche nosotros consumimos el máximo de energía en todo Bolivia. Al mediodía, esta es una foto del día domingo, cómo generamos la electricidad en Bolivia. El día domingo esto hemos producido con energía solar. La energía solar tiene su máximo al mediodía, ¿verdad? Es la hora que más nos quema el sol, hace más calor. Entonces, las 3 centrales producen de esta forma. Esta es la energía del viento. Es bastante constante. Agosto, septiembre, mes de viento, ¿verdad? Sí, producimos bastante energía, pero que está variando. Lo mismo pasa acá. Algún rato en la mañana, el día lunes, hubo una nube que pasó por algunas centrales y nos hizo variar un poco, ¿sí? Esa es la energía proveniente de la quema de ese bagazo de caña. Esta es época de zafra. En Santa Cruz están cosechando caña y por lo tanto están produciendo de manera constante, ¿sí? Y esta es la hidroeléctrica. Las hidroeléctricas son variables de modo que en la noche producen el máximo. Estamos entrando a época seca. Ya estamos en época seca, ¿verdad? No llueve, excepto esta madrugada que ha llovido un poquito. Pero el agua hay que cuidar en ese caso, ¿ok? Entonces, para ir cerrando esta introducción, la energía renovable tiene un grave problema. Es la intermitencia. No es constante. Lo que han visto acá, ¿sí? Está variando el viento.
está variando el sol, no es constante como las otras formas de energía. Y ese es un problema que hay que saber reconocer. ¿Es una solución la energía renovable? Sí, pero también es un problema porque varía mucho. Pasa una nube, ya no tenemos energía. Deja de soplar el viento, ya no tenemos energía. ¿Ok? Bueno, en ese sentido vamos a entrar ahora a ver cada una de las formas de energía renovable que tenemos. Ok, vamos por la energía eólica. Les he traído este juguetito. Esta es una turbina eólica, ¿sí? Funciona por la fuerza del viento que incide sobre ella y hace girar estas aspas, ¿sí? En tamaño real, esto debe tener más o menos de altura unos 70-80 metros, ¿sí? Y el diámetro de estas aspas debe ser como 60 metros más o menos. Una turbina de este tipo, ¿sí?, genera aproximadamente entre 3 y 5 megavatios. Megavatios son millones de vatios. ¿Ya? Ustedes, a ver, imaginen qué sabe la potencia, ¿cómo definimos la potencia de nuestra licuadora, por ejemplo? ¿Alguien sabe qué potencia tiene una licuadora? Voltios es el voltaje de 220, vatios me refiero. Es la multiplicación de los voltios por los amperios que consume, ¿sí? Esa es la electricidad. Entonces, es aproximadamente unos 50 vatios consume una licuadora. ¿Ok? Entonces, para que vean, un generador de esto son millones de vatios que llega a producir. Y de esto tenemos varios, ¿no? Acá en Colpana, cerca del Camino Antiguo a Santa Cruz, tenemos 8 de estas turbinas. ¿Ya? Entonces, la energía eólica es la energía que podemos usar del viento, ¿sí? Utilizar la fuerza del viento para mover, convertir en energía mecánica y luego esta energía mecánica en electricidad. ¿Ok? Esto lo hemos venido utilizando desde siempre, ¿sí? Ustedes ven en los libros antiguos este tipo de molinos de viento. ¿Para qué se usaba? ¿Saben? Moler granos. Se usaba en la antigüedad también para bombear el agua. Los japoneses, los chinos usaban para subir de un nivel a otro y regar los campos de arroz, por ejemplo. ¿Ya? En la modernidad nosotros utilizamos formas más modernas, ya no este tipo de palas, no muchas palas, solamente 3 aspas para convertir la energía del viento en electricidad. ¿Ok? Hay lugares donde esto funciona mejor. Este es el atlas o este es el mapa de viento. ¿Dónde hay más viento? La zona oscura es de mayor viento. Santa Cruz. ¿Ya? Hay viento acá en la zona del altiplano también. Fíjense, las zonas más oscuras, definitivamente Santa Cruz. En Santa Cruz tenemos 3 grandes plantas de viento en 3 áreas diferentes, en Guarnes, en San Julián y El Dorado, en 3 áreas diferentes. ¿Por qué no usamos energía eólica en el altiplano? ¿Qué diferencia habrá entre Santa Cruz y La Paz? La altura, ¿en qué afecta al viento? Que no lleve con toda la fuerza. Fuerza, ¿ya? Es lo mismo que les pasa a los jugadores brasileños cuando vienen a jugar al alto, ¿no? ¿Les hemos ganado el otro día o no? Se han cansado. El viento tiene ese mismo problema, esa falta de oxígeno hace que esta turbina no tenga la misma potencia en la altitud. Casi la densidad del aire en el altiplano respecto a Santa Cruz es la mitad. Entonces no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque ahora les muestro la ecuación de la potencia del viento, ¿sí? Utilizamos esta relación para saber qué potencia tiene el viento.
usted mencionó lo que es el bombeo del agua, que eso no necesariamente necesita una batería, sino que también cuando hay ciertos momentos de sol, eso podría Exacto. eso mismo. Intenten cazar. El objetivo de su proyecto es jardín vertical, pero saben que para un jardín vertical necesitan agua para regar. Entonces, esta, por ejemplo, es una solución. Podrían complementar. La única cosa es que nuestras plantas que van a crecer de nuestro jardín no van a tener mucha necesidad de usar lo que es el sol, así que estaría en un lugar alejado del sol, ya que serían plantas como ¿cómo se llamaba? Fotos, creo que se llama, que no tienen la necesidad, o la lengua de suegra, que no tienen la necesidad de crecer bajo el sol, no necesariamente, pero apenas depende. Ok, se les pasa ideas, ustedes pueden analizar. ¿Algún otro colegio? ¿Ustedes? Vamos a utilizar un sistema de eólico combinado con energía solar para poder abastecer de la energía necesaria para poder usar el extractor. Ok. Se pueden hacer sistemas híbridos, de hecho, ¿no? Utilizar ambos, posiblemente ambas energías yendo hacia una batería y luego hacia un inversor que podría ser una salida. Sí, hay que combinar en ese caso. El recurso eólico en las ciudades es escaso por la presencia de edificios, no es fácil conseguir. ¿Ya? Además, siempre tenemos turbulencia, el viento en diferentes sentidos. Entonces, eso nos lleva a veces a pensar en la solución de eje vertical como una alternativa. ¿Ya? Difícil plantear este tipo de soluciones. ¿Ya? Eso sirve para cosas grandes, fuera de la ciudad, donde hay campo abierto y demás. Ok, ¿otro colegio? Nosotros estamos implementando un deshidratador solar. Ok. Que basa estamos utilizando la energía del sol para disecar la fruta. Ok, ¿hay alguna fruta específica en general? ¿Es válido para todo? Más que todo lo que estamos implementando por el momento es piña, papaya, plátano, lo general más que todo. Ok. Ahí vamos a hablar hacia el final de otra, porque ¿qué pasa cuando no tienes días nublados, digamos? No funciona. No va a funcionar. Ok, y nos quedamos sin comer. Habría que buscar otra. Ahí vamos a hablar hacia el final de la biomasa. Es una salida para producir calor, ¿sí? Utilizar residuos en muchos casos. A través de un intercambiador es posible tener un backup. ¿Ok? Vamos por acá, de otro colegio. No estamos planteando repelente de mosquitos, un prototipo. Y lo mejor que hemos hecho, o lo que hemos pensado sería una energía solar. Pero esto, para decir que los días que haya nubes no va a poder funcionar, no va a poder hacer su efecto, tendría que funcionar con una batería para que almacene lo que te da la energía. Y esto durante las noches, si va a haber mosquitos, pueda ahuyentarlos. Y así, si en el siguiente día va a haber sigue nube o va a estar todo nublado, va a seguir pudiendo tener energía. Ok, ¿saben cuánto consume su...? No consume mucho más de... No pasaría muchos voltios, se va a basar en voltios, pues no va a consumir mucho. Ok, entonces pueden tener una solución con este tipo de paneles pequeños. Sí, pequeños. Así sería adaptable para muchos lugares, en especial como ejemplo Santa Cruz, que ellos no tienen energía, pero pueden comprar eso, que es más accesible. Finalmente, el colegio que está acá, a ver. Nuestro objetivo es usar purificadores de aire usando las energías renovables. Nuestro proyecto son los purificadores de aire para mejorar la salud y porque ya hemos visto que la contaminación del aire es un problema para nuestra salud y vamos a usar energía solar para hacer funcionar los purificadores y para los días que no haya sol o se nuble o de noche vamos a usar baterías para almacenar la energía para que funcione en las tardes y todo eso. Ok, entonces hay por lo menos 3 grupos que creo que de lo que ya hemos visto sí podemos utilizar. ¿Ya? Ahora vamos a ver una otra forma de energía que no es aplicable, no es tan universal. Ustedes se han dado cuenta que el sol hay en todo lado. El viento con más o menos intensidad lo vamos a encontrar también en diferentes lugares. La energía hidráulica o mini hidráulica, ¿sí? Que es la que consideramos como una fuente energética renovable, no necesariamente tenemos en todos los sitios. Aunque
en el último tiempo se vienen utilizando edificios como este, un poco más altos, por ejemplo, que requieren de agua, ¿no? Se sube el agua a un tanque superior y en la medida que baja esa agua se puede generar pequeñas cantidades de energía, por si acaso. Funciona bien este principio. ¿Okay? ¿Qué son las centrales hidráulicas? No es otra cosa que desviar el curso de un río, llevar a un lugar a través de un canal y producir una caída suficiente que pueda mover turbinas como estas. ¿Sí? Esta es una turbina pequeñita que puede generar algunos vatios. Las centrales grandes funcionan con turbinas de este mismo tipo, pero de 2 metros de diámetro. ¿Qué querías decir? Perdón. ¿Cómo se llama la turbina? Pelton. Esta es una turbina Pelton. Es una variante, digamos. Hay diferentes tipos de turbina que se usan dependiendo de la caída del caudal y de la caída de agua. ¿Okay? Y por lo tanto, acá sí necesitamos de obras civiles. En algunos casos, algún colegio recuerdo haber leído un proyecto en el cual querían usar un canal de riego, el agua que estaba fluyendo por un canal, para producir energía para la escuela. ¿Sí? Eso en área rural sí es posible. Acá en la ciudad es complicado. ¿Sí? No vamos a poder, excepto si tuviéramos ese caso de los edificios donde podemos utilizar. ¿Okay? Entonces, básicamente, el tema de la hidroelectricidad se basa en algo que denominamos el ciclo hidrológico. Si no llueve, si no se cumple este ciclo de evaporación, condensación, precipitación, no vamos a tener flujos de agua. ¿Sí? Si no llueve ahora, no vamos a tener generación de electricidad. ¿Sí? Se pone crítica la cosa. Y esto es más crítico todavía hacia los meses de noviembre y diciembre. ¿Okay? Entonces es cuando esperamos nuestras fuentes se recarguen, la laguna Lalay, Misicuni, Corani, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y el agua nos sirve para diferentes usos, ¿no? Generamos electricidad, tenemos agua para regar, tenemos agua para beber, ¿no? A través de las plantas de tratamiento. Las que normalmente utilizamos son estas centrales que son de pasada, ¿no? A pequeña escala, no hacemos embalses normalmente y por lo tanto eso cumple también una función ambiental. No estamos distorsionando, no estamos inundando áreas grandes. Este tipo de centrales son muy útiles porque apenas hacen un atajado y desvían el curso del río hasta llegar a una casa de máquinas. Después todo el agua que ha venido por acá se restituye básicamente al río. ¿Ok? Este es, por ejemplo, un caso de una centralita ubicada en los Yungas de La Paz. Han aprovechado una cascada, han colocado en la parte media, sobre esta roca, una pequeña casa de máquinas y generan con la caída de agua que se está produciendo. Y sirve para una cierta cantidad de viviendas. ¿Cuánta energía genera? Esta no tiene más de 8 kilovatios de potencia. ¿Sí? Pensando en cuántas casas, si quieres traducir a casas, estamos hablando de 16, 20 familias que pueden abastecerse con esto. ¿Ya? Pero esto es porque hay una caída, ¿no? Hay una caída. En un canal no vas a tener esa caída, vas a tener agua fluyendo básicamente y son menores las cantidades de energía que puedes producir. ¿Cómo calculamos la potencia? Básicamente en sistemas hidroeléctricos, igual que en el del viento, donde las variables fundamentales son la velocidad del viento, la densidad del aire. Para nosotros lo importante es la altura de caída y el caudal de caída. ¿Sí? Cuánta agua está fluyendo por el río y qué altura vamos a hacer caer. Básicamente dependemos de eso. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen ese dato, pueden dimensionar una central o un aprovechamiento hidroeléctrico, ¿no? Depende también de la densidad del agua, ¿sí? De la constante gravitacional y las eficiencias de todos los equipos que forman parte, ¿no? La turbina, el generador, la correa que conecta la turbina con el generador, etc. Aquí hay otra forma de energía que la han debido ver. Alguno ha ido al Liriuni, ¿conoce el Liriuni? Son lugares donde hay agua caliente, ¿sí? Se eleva la temperatura por el calor contenido debajo de la tierra, ¿sí? Se está utilizando. Nosotros acá en Bolivia tenemos, por ejemplo, esto. Está en Laguna Colorada. Vamos a construir de aquí a poco una central. Es el vapor que sale del subsuelo
y se va a construir una central grande. Esto no hay en todos los lugares, ese es el grave problema, ¿sí? Hay lugares como, les decía, el Biyuni o este otro lugar que vemos acá, cerca al Sajama, en Oruro, ¿no? Donde sí hay manifestaciones, sale vapor, entonces se podría implementar este tipo de centrales en esos lugares. Aquí es igual que en las centrales térmicas, aprovechamos el vapor, solo que en este caso el vapor viene del subsuelo y no lo producimos a través de biomasa o del calentamiento con colectores solares. ¿Okay? Esto lamentablemente no hay en todos los lugares, ¿no? Son lugares específicos. En nuestro caso está muy vinculado a la cadena volcánica de la cordillera occidental, sí, de los Andes, pero la real, que es frontera con Chile. En esa zona sí tenemos. Y ahora sí vamos a la biomasa, que hemos hablado bastante. ¿Sí? La biomasa es otra forma de energía renovable y hemos visto que utilizamos, el bagazo de caña es una forma de biomasa, pero en general que produce electricidad. Pero utilizamos también biomasa en nuestro día a día, ¿no? ¿Utilizamos biomasa los fines de semana o no, chicos? El carbón para hacer parrillada. ¿Eso es biomasa o no? Ha venido de algún lado. ¿Sí? ¿Con qué se hacen ladrillos en esta ciudad? Con arcilla. Arcilla, pero ¿cómo quemamos la arcilla? Carbón, leña, ¿sí? O gas en algunos lugares donde hay. Sí, hay varias cosas que hacemos con biomasa todavía, ¿no? La chicha en las provincias, se quema leña, el yeso, se produce la cal. Hay varias industrias que consumen biomasa, ¿sí? En nuestro día a día, ¿será que consumimos también bioproducto proveniente de la biomasa? ¿En qué van ustedes al colegio? Trufi. ¿En qué funciona el trufi? ¿En qué vas? Gas. La gasolina. Ahora la gasolina se mezcla, ¿no? Con etanol. Sí, que tiene un olor medio raro últimamente. Por lo que empieza a faltar. Exactamente, hemos empezado a mezclar. Eso es común en el Brasil, por ejemplo. Allá siempre se mezcla. Acá lo estamos haciendo recién. ¿De dónde viene el etanol? De la caña de azúcar. Se exprime, se fermenta, se destila y tenemos etanol que mezclamos con la gasolina. ¿Sí? Entonces tenemos varias opciones para aprovechar el etanol. Tiene que ver, es una manifestación de la energía solar. No habrían plantas si no tenemos energía solar. ¿Sí? La fotosíntesis es fundamental. Entonces sí necesitamos que haya sol, que genere el crecimiento de las plantas. Esto puede alimentar los animales. Hemos hablado del estiércol, por ejemplo, de los biodigestores. Son formas de biomasa. ¿Okay? Ahora, la biomasa la podemos diferenciar en dos formas, la biomasa seca y la biomasa húmeda. La seca son los residuos de la poda, ¿sí? Lo que se produce en los bosques, desechos de plantaciones, residuos de matadero, grasas, aceites, lodos, etc. Y la biomasa húmeda es justamente el estiércol de ganado en general. ¿Ya? De las dos formas podemos utilizar, hay diferentes formas de aprovechar. ¿Okay? Rápidamente vamos a ver que en algunos casos podemos quemar la biomasa, ¿sí? Y con eso producimos vapor. En otros casos quemamos, pero no producimos directamente vapor, sino producimos un gas. A eso se llama gasificación. En otros casos quemamos la biomasa y producimos alquitranes, que combinado con alcohol se convierte en un combustible. El otro caso es la fermentación. Eso de la caña de azúcar que les he mencionado, se fermenta, el jugo de la caña se fermenta, con eso se produce alcohol y se destila, se fermenta y luego se destila. ¿Ya? Estamos produciendo también aceites, biodiesel. ¿Sí? En Santa Cruz ya hay una planta de producción de biodiesel, es otra forma de extracción de la biomasa, ¿no? Conversión de la biomasa. Y finalmente está la digestión anaeróbica, que nos han indicado que en este colegio sí están proponiéndonos, ¿no? La descomposición a través de bacterias en espacios sin oxígeno que puede producir biogás y ese biogás
Se puede usar directamente en el transporte, se puede usar como combustible en cocinas o incluso para iluminación. ¿Okay? La biomasa nos ofrece diferentes alternativas dependiendo de lo que tengamos a mano. ¿Okay? Por ejemplo, esta es una central de biogás, de biomasa, ¿no? Donde hay un cultivo de recolección de madera, hay un transporte. No utilizamos la biomasa de forma directa, normalmente la volvemos astillas o pellets, que han escuchado hablar, almacenamos, luego entra en un proceso de quema controlada y producimos electricidad. ¿Okay? O sea, se refiere que exactamente no hay que quemar al momento, digamos, la madera para tener carbón. Normalmente, lo del carbón puede ser un proceso ineficiente, tiene que pasar por algo que llamamos carbonera. ¿Sí? Esas quemas en la chiquitanía es parte de los conflictos que tenemos ahora con la quema de bosques. Entonces, normalmente no deberíamos hacer, hay formas más eficientes de aprovechar la biomasa. ¿Sí? Quemar directamente un tronco, por ejemplo, no tenemos condiciones controladas, pero si ese tronco lo volvemos en acerrín o en astillas, o hacemos pellets, es mucho mejor, tiene un contenido calorífico incluso mayor que solo quemar directamente. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito más, vamos a entrar, no sé qué hora tenemos, Abril. Podemos quedarnos unos minutitos más y luego nos vamos a ir a la terraza. ¿Okay? Mañana. ¿Quieren venir? Ok. Bueno, les voy a hablar de la energía solar un poco más a detalle porque veo que varios además han planteado en ese sentido. Hemos dicho que es una fuente inagotable. Hasta cierto punto eso es una verdad, no es total. Algún rato el sol se va a agotar, ¿sí? En millones de años, pero aprovechamos esta cantidad de energía que es bastante grande, la que contiene el sol, pero que solamente una parte nos llega sobre la Tierra. ¿Sí? 1 metro cuadrado de la superficie del sol produce esta cantidad equivalente a 62 megavatios de energía, 1 metro cuadrado. Es lo que contiene el sol en su superficie. Pero ese mismo metro cuadrado en la Tierra solamente se convierte en 1.37 kilovatios. Si recibimos muy poco, pero es suficiente para poder aprovechar. ¿Ya? ¿Por qué esta pérdida energética? Por la distancia, por elementos que están suspendidos, especialmente cuando llega a la atmósfera, tenemos polvo, tenemos el mismo ozono, hace un atenuador, las partículas de agua también son atenuadores. Esas son las razones por las cuales en todo ese recorrido se va atenuando el potencial solar. Pero igual sigue siendo suficiente como para poderlo aprovechar. ¿Okay? En el caso de los sistemas... ¿Podríamos retroceder a la anterior? Quería sacarle una fotito. Les voy a pasar a través de Abril, les va a llegar todo esto también para que ustedes lo puedan tener. No se preocupen. En el caso de los sistemas fotovoltaicos, a diferencia de los sistemas térmicos, nosotros utilizamos, incluso podemos utilizar días nublados como hoy, la energía solar. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, cargado de nubes, tenemos radiación difusa, no tenemos línea vista con el sol, que es la radiación directa. ¿Ya? O incluso podemos tener radiación reflejada del suelo. Aprovechamos las tres. Voy a mostrarles arriba un sistema que medimos acá en la universidad, la radiación solar. ¿Okay? Y con eso podemos tener datos para calcular en determinado momento. ¿Qué significa tener más o menos radiación solar? ¿Sí? En un día despejado tenemos, y al mediodía, más o menos 1000 vatios por metro cuadrado, que es la unidad de potencia instantánea de la radiación solar. Un día semi-nublado tenemos la mitad aproximadamente, y en un día nublado como hoy podemos llegar a tener 200 vatios. En cualquiera de las tres condiciones, ¿sí? Despejado o nublado, los paneles fotovoltaicos igual producen electricidad, solo que es menos, una menor cantidad. ¿Ok? ¿Cuál es el elemento encargado de producir la electricidad? Básicamente son las células fotovoltaicas. ¿Sí? En este sistema, que me gustaría que lo puedan circular, son estas pequeñas unidades rectangulares que están unidas entre sí. ¿Ya? Esa es la unidad básica. ¿Sí?
Y esto se convierte gracias a un proceso llamado, es la única forma de conversión de todas las que hemos mencionado que no tienen partes móviles, que se desgastan. Esto funciona simplemente con un proceso de conversión llamado efecto fotovoltaico, que consiste en lo siguiente. ¿Sí? Acá. La luz del sol incide sobre electrones sobrantes que tenemos en esa celda, ¿sí? Empujan a esos electrones a un campo magnético formado por material semiconductor de características diferentes y son atraídas por ese campo magnético. ¿Okay? Ese es el proceso, el efecto fotovoltaico. No tiene partes que giran, por lo tanto no hay desgaste de los paneles solares. ¿Sí? Y por eso es que un panel solar puede tener una vida útil de 30 años fácilmente. ¿Ya? No van a tener que cambiar con el tiempo. ¿Ok? ¿Qué más? Les mencionaba que a mayor radiación solar vamos a producir mayor cantidad de energía, pero incluso con valores bajos de radiación solar llegamos a producir menores cantidades. ¿Okay? Alguien me hablaba de voltaje. En el caso de los paneles fotovoltaicos, la radiación no incide sobre el voltaje, sino más bien es la temperatura que afecta al voltaje, como en este caso. ¿Ya? Cuanto más calientes están los paneles, menos voltaje va a producir. ¿Okay? Entonces lo que queremos es siempre ventilar los paneles, no colocarlos directamente sobre el techo. ¿Okay? Las células se conectan en serie para formar paneles solares. Normalmente ese panelito tiene 36 celdas chiquitas que están conectadas en serie. ¿Para qué? Para alcanzar voltajes interesantes como 12 voltios. ¿Sí? ¿Qué potencia tiene? 3 vatios. Apenas tiene 3 vatios, pero produce 12 voltios. ¿Ya? Para muchas aplicaciones, tal vez para el caso de ustedes que están haciendo matamosquitos, puede ser suficiente. Hay que calcular. ¿Cómo van a hacer su matamoscas? ¿Es cuando se acerca el bicho? Al sonido. ¿A solo sonido? Sí, porque hay el sonido específico que espanta a los mosquitos. Entonces tienes que calcular, para calcular adecuadamente la potencia de tu panel, tienes que saber cuánto consume ese generador de sonido, cierta frecuencia, ¿verdad? Entonces con eso vas a poder calcular cuál sería el tamaño adecuado de tu panel solar. Hay diferentes tipos de paneles, por si acaso. Ese que les estoy pasando es el que se llama de silicio cristalino. Pero también existen ahora estos otros que son flexibles. ¿Ya? Es cristalino también. Cristalino, sí. Son células físicas. En cambio, estas son pinturas de posiciones sobre cualquier superficie. ¿No? Incluso se pueden hacer sobre tejas ahora, se están utilizando en ventanas, en diferentes superficies. ¿Okay? Incluso si ven de la ventana, aquí tenemos el sistema de iluminación, está con paneles solares. Sí. ¿Dónde veo ver? Sí. Que además detecta la presencia de personas, y en función de eso se enciende de diferente manera el sistema de iluminación de la calle. ¿Sí? Detecta si es auto o es persona. Si es auto, enciende solamente hacia adelante. Si es persona, se enciende la luz de atrás y la de adelante para evitar por temas de seguridad pasado. Entonces hay una lógica detrás que se puede implementar. Hay diferentes tipos de sistemas fotovoltaicos, les mencionaba, los que se usan en sistemas conectados a la red, que es lo que actualmente estamos haciendo, como el que tenemos acá, o los sistemas aislados en área rural. ¿Ya? En un caso tenemos que colocar baterías, en el otro caso simplemente conectarnos a la red. ¿Okay? ¿Cómo se hace el dimensionamiento? Depende. En los sistemas aislados lo que normalmente hacemos es lo que les decía él, ¿no? Hay que saber cuánto consume el equipo de generación de frecuencia, ¿no? De sonido. En el caso de quienes bombean, hay que saber cuánto consume la bomba, qué potencia tiene la bomba. Y esto lo vamos a equilibrar con cuánta energía solar podemos captar.
Del resultado de ambos, hacemos un equilibrio y determinamos la potencia de nuestro sistema fotovoltaico. ¿Ya? En eso les podemos ayudar. Quien necesite ayuda nos escribe y nosotros les damos una mano utilizando algún software o directamente haciendo puntos en cálculo. ¿Ya? En el otro caso, cuando tenemos sistemas que trabajan con la red, la potencia del sistema tiene que ver más bien con la disponibilidad de área que tenemos. El techo es un área disponible que nos va a dar el dato de cuántos paneles podemos colocar, ¿okay? O cuánto dinero tenemos, básicamente. Entonces, ahí el criterio básicamente es diferente, ¿no? El área disponible, con eso seleccionamos los paneles que hay en el mercado, definimos cuántos paneles vamos a utilizar y al final calculamos cuántos los vamos a conectar de una o de otra manera. ¿Ya? Son dos criterios diferentes para dimensionar los paneles solares. ¿Ok? Ahora sí, hemos terminado la parte de ver un sistema real. ¿Sí? Sí, a lo largo del día es variable la energía solar. Por eso es que hay que guardar o hay que almacenar. Entonces, ¿cuánto tendríamos acá? ¿Cuántos kilovatios? Son 23 por 30 y por 300. Por 300 vatios, calculable. 6.900 vatios. Ya. 6.900 o 6.9 kilovatios. ¿Hacia dónde están apuntando estos paneles? Hacia el norte, para empezar. En Cochabamba, en Bolivia, todos los paneles se dirigen hacia el norte, siempre. ¿Por qué? Porque el sol siempre lo vamos a tener de ese lado. ¿Ya? Ocurre lo contrario cuando estás en Estados Unidos, en Europa, es al revés. Es al sur ya también. Entonces, estos están orientados más o menos hacia el norte. ¿Esto tiene alguna inclinación? ¿Por qué creen que se inclina? Ok, ese es un tema asociado a la limpieza. Si fuera plano, el polvo sería un problema, ¿ya? Y la lluvia, y en vez de eso sería barro, ¿ya? Es otra de las razones. Normalmente para lo óptimo para Cochabamba es que los paneles tengan una inclinación de 22 grados. 22 grados. Así toditas las estaciones del año o todo el año tenemos energía suficiente, ¿ya? Ahora, para algunas aplicaciones, bombeo, por ejemplo, que han hablado ustedes, ¿sí? Tal vez en ese caso es mejor inclinar un poquito más, porque de esa forma aprovechamos más la época de invierno, ¿ya? Entonces, con eso generamos más agua en esa época. Por si acaso, por detrás está todo el cableado de esto, y esto se va en esta puerta. Ahí tenemos un inversor que conecta con el sistema eléctrico de la universidad. ¿Ya? Entonces, esto es solo una parte de lo que tenemos como energía solar de la universidad. Los que se han acercado un poco más hacia allá van a ver que hay 8 veces más de que esto. ¿Sí? En los parqueos, debajo están los autos. Tengan cuidado, eso sí. Ingeniero, disculpe, y en el caso del deshidratador solar, igual nuestra parte del colector solar tendría que estar así. Tiene que instalar, sí. 22 grados. 22 grados hasta 30 grados podrían trabajar ustedes. Gracias, ingeniero. Sí. ¿Han visto los paneles del parqueo? Aquí tenemos 3 panelitos chiquitos. Estos básicamente alimentan al sistema de adquisición de datos que tenemos acá. Este es parte de un laboratorio móvil. Tenemos lo mismo en La Paz y en Santa Cruz. Y de manera remota podemos modificar el ángulo de este panel, desde la casa, y hacer mediciones. Fíjense en la parte alta, tenemos esa especie de platos voladores. Es así como se mide la radiación solar. Esos son sensores de radiación solar, ¿ya? Que tienen esos 2 principales y esos 2 secundarios. ¿Okay? Entonces, esto lo usamos en las clases para ver cómo se comporta a la misma hora un panel en La Paz, Santa Cruz o en Cochabamba. Y en diferentes condiciones, ángulos, temperaturas, etc. ¿Ya? Entonces, utilizamos el de atrás, por ejemplo, el que está justo, es un sensor de temperatura, humedad y precipitación fluvial. Ahí registramos cuánto llueve, ¿ya? Qué temperatura hace, qué humedad hay. ¿Ok? Entonces, y ese es, no sé exactamente, ese está desactivado porque teníamos otro sensor arriba. Era uno de estos que estaba ahí, lo teníamos antes. Sí, monitoreamos normalmente
radiación y tenemos datos. Si algún rato quieren dimensionar, pueden entrar a la página de la universidad y obtener estos datos medidos acá. Y están así 24 horas. 24 horas. Y por varios años. No solo en el último tiempo, ¿no? Tenemos al menos 4 o 5 años de registros. Entonces sirve para dimensionar. ¿Ya? Por si acaso, aprovechando que estamos acá y hemos hablado de energías renovables. ¿Ven allá esa tubería que está bajando? ¿Qué central será? Misikuni. Esa es energía hidroeléctrica que aprovechamos allá. ¿Ya? Y tenemos otra más acá que no podemos ver, pero encima de Tiquipaya está la central de Kanata, que es otra forma de energía renovable. Disculpe, ingeniero, ¿y el dato de radiación solar promedio que tienen acá de Cochabamba? Sí, les voy a pasar un software donde ustedes entran, es una página libre, ¿ya? Entran a la página, buscan la casa donde quieren saber el dato y les va a arrojar el dato promedio, valores mensuales inclusive. ¿Y hay mucha diferencia con la Universidad de Oruro? Sí. Allá es mucho más. Pueden comparar incluso un lugar en Cochabamba con un lugar en Oruro, pero pueden tener a ese grado de precisión la radiación solar. ¿Sí? Y para el viento también, quienes están trabajando con viento, también hay la misma página, pero para viento. Entonces uno sabe de dónde viene el viento. En el caso del viento, no solo velocidad, sino dirección de viento es importante también. ¿Se podría hacer una hélice con eje rotacional? ¿O eje vertical? Pero que sea, digamos, que se pueda rotar para aprovechar. Es que en las de eje vertical no necesitas buscar dirección de viento. Ya son omnidireccionales. No importa de dónde viene el viento, siempre va a generar el giro. Esa es la gran ventaja del eje vertical. En cambio, en el eje horizontal, siempre vas a tener que estar buscando. Pero el eje vertical tiene mayor aprovechamiento de la energía. En espacios como este, en espacios urbanos, sí. Es lo mejor para espacios urbanos. Sí, porque si se dan cuenta, este edificio está generando una turbulencia, ¿no? Vientos en diferentes direcciones. Entonces, ese sistema sí lo aprovecha. ¿Ok? ¿Alguna duda más, chicos? Ojo, les vamos a pasar esos datos de esa página para que ustedes puedan entrar y analizar, ¿no? Analicen en la escuela dónde están, cuánto de radiación tiene, qué temperatura hay, todos los datos que fueran necesarios. Y si están trabajando con viento, de la misma manera. ¿Ya? Y si necesitan datos de acá también van a poder entrar. Les vamos a pasar a la página web. Bueno, muchas gracias por su presencia, por su atención. Este ha sido el taller de introducción a las energías renovables que hemos dado acá en la Universidad Privada Boliviana.